Así destrozó Isaac del Toro al favorito con un ataque brutal en la subida final. El aire estaba cargado de tensión. El pelotón avanzaba compacto, como una sola máquina perfecta, sincronizada al ritmo de la montaña. Pero algo no encajaba. No era solo el esfuerzo físico, ni el desgaste acumulado. Era una sensación más profunda, casi instintiva, como si la propia carretera guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. Cada pedalada resonaba en el silencio contenido del grupo. El sonido de las cadenas, la respiración agitada, el roce de las ruedas contra el asfalto, todo parecía amplificado, como si el tiempo se hubiera ralentizado para observar ese momento con mayor intensidad. Nadie hablaba, nadie rompía la concentración, porque todos sabían que en una subida como esa, un segundo de distracción podía cambiarlo todo. La montaña se alzaba imponente y desafiante, con curvas que escondían más que solo inclinación. Escondían oportunidades, trampas y decisiones que definirían la carrera. El viento soplaba irregular, golpeando a los ciclistas como si intentara probar su resistencia, mientras el pelotón se mantenía unido, pero cada vez más tenso, más frágil. Algunos corredores miraban de reojo, evaluando rivales, midiendo fuerzas, buscando señales de debilidad. Otros mantenían la mirada fija al frente, concentrados en su propio ritmo, intentando ignorar el dolor que ya empezaba a quemar en las piernas. Pero incluso en ese silencio competitivo había una presencia que comenzaba a sentirse, una sombra que crecía sin necesidad de anunciarse. Dentro del grupo, un nombre empezaba a circular sin palabras, como un susurro invisible que pasaba de mente en mente. Isaac del Toro no era el favorito absoluto, no era quien todos esperaban. Pero precisamente por eso, su presencia generaba inquietud, porque en el ciclismo los momentos históricos rara vez avisan. Había algo en su postura, en la forma en que se mantenía firme sobre la bicicleta, en cómo regulaba su respiración mientras otros ya mostraban señales de desgaste. No atacaba, no se desesperaba, solo observaba esperando, como si conociera algo que los demás aún no podían ver. Los equipos comenzaban a reorganizarse sutilmente. Gregarios adelantándose, líderes protegidos, movimientos mínimos, pero cargados de intención. Cada cambio de posición era calculado. Cada gesto podía ser el inicio de una estrategia mayor, y en medio de ese ajedrez silencioso, Isaac seguía Ian constante e invisible, pero cada vez más presente. La tensión crecía con cada metro, la pendiente se hacía más dura. El pelotón empezaba a estirarse ligeramente, pequeñas grietas que anunciaban lo inevitable, porque en la montaña, la verdad siempre sale a la luz, y los más fuertes comienzan a separarse del resto sin necesidad de palabras. Algunos ya lo habían notado, una mirada rápida, un gesto de alerta. Algo estaba por romperse, ¿no? Sabían cuándo, no sabían cómo, pero lo sentían. Esa energía diferente no desaparecía. Al contrario, se intensificaba, como una tormenta que se forma en silencio antes de desatarse. Y en ese instante, justo antes de que todo cambiara, el nombre de Isaac del Toro dejó de ser solo una sospecha y comenzó a convertirse en una amenaza real, porque cuando nadie lo espera, cuando todo parece bajo control, es exactamente ahí donde nacen los momentos que hacen historia. Faltaban pocos kilómetros para la subida final, y el pelotón comenzaba a estirarse como una cuerda a punto de romperse. Cada pedalada se sentía más pesada y más lenta, como si el propio aire se hubiera vuelto denso, difícil de atravesar. Los rostros reflejaban el desgaste acumulado, el sudor caía sin pausa, y la respiración de cada corredor se volvía un eco de esfuerzo extremo en medio del silencio tenso de la montaña. El ritmo impuesto por los equipos más fuertes no dejaba espacio para errores ni para dudas. Cada ciclista sabía que ese tramo decidiría todo, que cualquier segundo perdido podría ser imposible de recuperar. Las piernas ardían, los músculos gritaban, pero nadie estaba dispuesto a ceder. Era el momento en el que solo quedaban los verdaderamente preparados, los que podían soportar el dolor y seguir avanzando. Los favoritos se observaban entre sí, miradas rápidas, calculadas, casi invisibles para el espectador común, pero cargadas de estrategia.
Cada gesto era un mensaje, cada cambio de ritmo, una advertencia. Nadie quería ser el primero en atacar, pero todos sabían que esperar demasiado también podía ser un error fatal. Era un juego mental tan intenso como físico, una batalla silenciosa donde cada segundo contaba. Detrás, el pelotón comenzaba a fragmentarse. Pequeños grupos se formaban y se rompían. Corredores quedaban rezagados, luchando contra sí mismos más que contra los demás. El sonido de las bicicletas, el roce de las ruedas contra el asfalto y el aliento entrecortado creaban una atmósfera casi hipnótica, donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. Y entonces, en medio de ese equilibrio frágil, algo cambió en un leve movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para alterar toda la dinámica de la carrera. Uno de los corredores, hasta ahora silencioso, se levantó del sillín con determinación. Su mirada ya no buscaba a los demás, estaba fija en la cima, como si todo estuviera decidido desde antes. No hubo advertencia, no hubo señal clara, solo un cambio de ritmo brutal. Sus piernas respondieron con una fuerza inesperada, cortando el aire, rompiendo la armonía del grupo. Fue un ataque seco y preciso, calculado al milímetro, y en ese instante, el pelotón entendió que la carrera acababa de cambiar para siempre. Los favoritos reaccionaron, pero con un segundo de retraso, ese pequeño margen que en el ciclismo puede ser definitivo. Intentaron organizar la persecución, aumentar el ritmo, cerrar el hueco que comenzaba a abrirse, pero el daño ya estaba hecho. La decisión ya había sido tomada, y no había vuelta atrás. El corredor en fuga no miraba atrás, no dudaba. Cada pedalada era una declaración de intenciones. El público, alineado en los bordes de la subida, comenzaba a gritar, a empujar con su energía, sintiendo que estaban presenciando algo decisivo. El aire vibraba con la tensión y con la emoción, con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Mientras tanto, en el grupo perseguidor, la tensión crecía. Algunos dudaban, otros intentaban imponer ritmo, pero la coordinación ya no era perfecta. Cada uno empezaba a pensar en su propia estrategia, en sus propias fuerzas, y eso hacía que la persecución perdiera eficacia. La unidad se rompía, justo cuando más la necesitaban, y así en ese instante cargado de drama, la carrera entraba en su punto más crítico. Un hombre adelanta, decidido, imparable en detrás. Un grupo dividido, dudando, luchando contra el tiempo y contra sí mismos, y la montaña silenciosa, implacable, esperando decidir quién sería capaz de resistir y quién quedaría atrás para siempre. El público en la carretera gritaba, banderas ondeaban, el sonido era ensordecedor. Pero dentro del pelotón, el silencio era absoluto. Solo se escuchaban respiraciones pesadas y el roce de las ruedas contra el asfalto. Era el tipo de momento que define carrera, que separa leyendas de promesas. Isaac del Toro pedaleaba con calma aparente, pero sus ojos lo decían todo. Estaba concentrado en frío, calculando cada metro. No era el más esperado, no era el favorito de los expertos. Pero había algo en su postura, en su forma de moverse, que anunciaba peligro. Delante el gran favorito controlaba la carrera. Su equipo marcaba el ritmo, bloqueando ataques, imponiendo autoridad. Todo parecía bajo control, exactamente como lo habían planeado. Pero en el ciclismo hay momentos donde los planes simplemente dejan de importar. La carretera comenzaba a inclinarse más, las piernas ardían. El grupo empezaba a romperse en pequeños fragmentos. Algunos ciclistas cedían, otros resistían como podían, pero en medio de ese caos controlado, Isaac seguía ahí, esperando, observando. Un leve cambio de ritmo, casi imperceptible, pero suficiente para encender las alarmas. Algunos miraron hacia atrás, otros hacia adelante. Pero nadie reaccionó a tiempo, porque lo que estaba a punto de suceder no era un ataque cualquiera, era una declaración. De repente en silencio interno, concentración total, y entonces, sin aviso, sin mirar atrás, Isaac del Toro se levantó de la bicicleta y lanzó un ataque brutal. Fue explosivo, violento, inesperado.
Las piernas respondían como si no sintieran el desgaste, como si estuviera empezando la carrera en ese mismo instante. El favorito reaccionó tarde. Apenas unos segundos. Pero en ese nivel, unos segundos lo son todo. El público estalló. Gritos, emoción, incredulidad. Nadie esperaba ese movimiento. Nadie imaginaba que alguien se atrevería a romper la carrera de esa manera. Y mientras Isaac abría hueco, metro a metro, una pregunta comenzaba a recorrer la montaña. ¿Acaban de presenciar el nacimiento de una nueva leyenda?